No hemos hablado de plexo lumbar, sí. Sí, ya. La Plexo sacro, También. seguro no. Glúteo ciático. Plexo sacro no. Ah, no, te toca verlo. Es que igual es. Porque cuando yo les haga el parcial no me van a decir, usted no nos lo dio. Sí, esa es la idea. Vamos a avanzar rápido. Y que apenas levanta. 800 por cualquiera. Apenas. O sea, yo digo que pueden haber diferencias políticas porque las hay. Y a mí me encanta la política. Y soy antipetrista, Yo. totalmente. Y me encanta, a mí me encanta la política porque lo leo, lo estudio. Entonces, uno puede tener diferencias políticas, religiosas, deportivas, que los que quieren a Cristiano, que los que quieren a Messi, que los que quieren a Allah, que los que quieren a Dios, los que quieren al Cúcuta, al Nacional. Entonces uno puede tener Pero diferencias matarse de todo, por eso, ¿no? pero matarse nunca va a ser una opción. Pero Alá y Dios son la misma persona. Y de eso. ¿No sabían que Alá y Dios son lo mismo? Listo. Entonces, vayan a la lámina, no me acuerdo de eso. Creo que voy a ir por el... Vayan a la lámina 502. Vela acá, dos. 12. No, vamos a plexo lumbar algo. Quiero que vayamos a plexo lumbar. Sí. Cuando hablamos o cuando estábamos terminando plexo lumbar, hablamos que en el plexo lumbar había unos nervios o ramos colaterales y luego mencionábamos que teníamos unos ramos o nervios terminales. Entre esos nervios terminales del plexo lumbar, recuerde que inervación de miembro inferior está dada por plexo lumbosacro. Pero podemos dividir o lo dividimos en un plexo lumbar y luego en un plexo sacro. Cuando hablamos de plexo lumbar tiene dos nervios terminales. ¿Listo? Nervio obturador y nervio femoral. ¿Listo? Entonces, recuerden que L2, L3 y L4 tenían tres divisiones anteriores y tres divisiones posteriores. Que esas divisiones anteriores nos iban a formar el nervio obturador, mientras que las divisiones posteriores nos iban a formar el nervio femoral o el nervio crural. Cuando hablamos del nervio femoral decimos que tiene un componente sensitivo y componente motor. Cuando hablamos del nervio obturador decimos que tiene un componente sensitivo y un componente motor. Vamos a la lámina donde está finalizando el capítulo que tenemos los nervios. ¿Listo? La lámina 550. Complejo cosigio. Listo, en la lámina 550 ¿estamos? En la lámina 550 tenemos la piel. En la piel encontramos en rojo que está pintado el nervio cutáneo femoral lateral. Cuando mencionamos el nervio cutáneo femoral lateral decimos que era un nervio colateral del plexo lumbar. Espero se acuerden. ¿Listo? Que nos va a dar inervación sensitiva de la región anterior pero lateral del muslo. Nervio cutáneo femoral lateral. Y vamos ahora con los dos terminales, el nervio femoral y el nervio obturador. L2, L3 y L4, obturador, ramos anteriores, femoral, ramos posteriores. Cuando hablamos del nervio femoral, vuelvo y les digo, sensitivo y motor, decimos que tienen dos ramos terminales que los vamos a llamar el ramo cutáneo anterior medial y el ramo cutáneo anterior
lateral. ¿Listo? ¿Qué son estos que vemos acá? Nervio cutáneo femoral lateral es un ramo colateral del plexo lumbar. Y acá en esto que está pintado en azulito tenemos el nervio femoral, que nos va a dar dos ramos terminales, el nervio cutáneo anterior pero lateral y el nervio cutáneo anterior y medial del nervio femoral. Entonces, cuando hablamos de la inervación sensitiva de la región anterior de muslo, decimos lateral, nervio cutáneo femoral lateral. Y la región, digamos, anterior y medial la podemos dividir en dos, en un nervio cutáneo o ramo cutáneo anterior lateral del nervio femoral y un ramo cutáneo anterior y medial del nervio femoral. Y luego acá nos va a formar una región como un circulito que ya no tiene que ver con inervación sensitiva del femoral, sino que vamos al otro ramo terminal. ¿De dónde? Del plexo lumbar, que se llama nervio obturador. Una región, un circulito que informa hacia la región medial del muslo es por nervio obturador. ¿Listo? Entonces, nervio cutáneo anterior medial del nervio femoral nos va a inervar un músculo que está ahí cortadito, que se llama el músculo pectíneo. Este que estoy viendo acá, miren. Estoy en esta región. Voy a comenzar de arriba para abajo. ¿Listo? En esta región. Entonces ahí, el nervio cutáneo anterior, pero ese que da inervación sensitiva, la región más medial del muslo, nos va a dar ramos para el músculo pectíneo. ¿Listo? Y luego el ramo cutáneo anterior del nervio femoral, pero el que va hacia la región anterior, un poquito más hacia el lateral, ya tiene que ver es con el músculo. ¿Cuál músculo? Pero tiene que ver más que todo con uno que va desde acá anterior y pasa hacia medial, que se llama el músculo sartóide. Y luego nos va a dar ese nervio femoral también nos va a dar ramos musculares. ¿Para qué? Para la región del compartimento anterior del muslo. Y hay un músculo que tiene 4 componentes, que es el cuádriceps femoral, que está formado por el vasto medial, por el vasto lateral, por el vasto intermedio y hacia la región superficial por el recto femoral. O sea que este músculo cuádriceps femoral tiene inervación motora del nervio femoral. ¿Listo? ¿Qué otros músculos tienen inervación motora del femoral? El músculo pectíneo y el músculo sacro. ¿Listo? Y uno de los ramos terminales, o el nervio, digamos, el nervio femoral hacia la región anterior, digamos como medial del muslo, donde termina en la región de la rodilla, se va a continuar con un nervio que vamos a llamar nervio safeno. El nervio safeno es el encargado de dar la inervación sensitiva de la región, digamos, medial un poco de la rodilla y de la región medial de la pierna y de la cara medial del pie. O sea, repito, estoy en muslo región lateral, nervio cutáneo femoral lateral. Músculo región anterior y medial está dado por el ramo cutáneo anterior lateral y el ramo cutáneo anterior medial. Baja acá, bajan esos y luego se va a continuar con el nervio safeno. Y el nervio safeno es el encargado de inervación sensitiva de la región medial de la pierna y de la cara medial del pie. ¿Listo? ¿Cómo? ¿La rodilla también? También parte, o sea, aquí comienza rodilla, pierna y pie. ¿Listo? Y por esta área. Ahí viene otro. ¿Listo? Continuamos. Ahora, cuando hablamos del nervio obturador, entonces relacionen nervio femoral, compartimento anterior de muslo y más que todo región superficial de muslo. Entonces, si usted no acuerda, extrapole región anterior del muslo y región superficial. El muslo tiene un músculo grande, 4 componentes, que es el cuádriceps femoral. Y tenemos pectíneo y tenemos sartóide, que son los superficiales. Luego vienen otros músculos, que son los músculos
aductores, donde tenemos aductor largo, aductor corto y aductor mayor. Estos están inervados por el nervio obturador. ¿Por dónde pasa el nervio obturador? Por el canal subcubiano o el canal obturado, que recuerden es ese espacio que queda libre por la membrana obturatriz en el foramen obturado. Si se acuerdan, fue pregunta de quiz de ustedes. Por ahí pasa el nervio obturador y luego se continúa hacia abajo para dar inervación a los músculos aductores. O sea, son región anterior y medial del muslo, pero más profundo, porque lo superficial tiene que ver con el nervio femoral. ¿Listo? Y también tenemos un músculo que va hacia la región medial, que es bastante largo, que vamos a llamar el músculo grácil. Grácil, así como suena, grácil con C de casa. Entonces, tenemos nervio obturador, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y músculo grácil. Y recuerden que también nos va a dar una inervación sensitiva de una carita en la región medial de su muslo. Y el sensitivo, porque el resto ya lo da hacia la región anterior y medial, el nervio femoral. ¿Claros hasta ahí? Y con eso terminamos lo que es el componente del nervio del plexo lumbar. ¿Listo? O sea que cuando ustedes hablan de plexo lumbar lo tienen que relacionar con muslo. Con más que todo, región anterior y medial del muslo. Plexo lumbar. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del plexo sacro. Plejo sacro. Entonces, una puñita, cuando hablamos de plexo sacro, relacionenlo más con región glútea o región posterior de la cadera y región posterior del muslo. Porque ya el componente anterior y medial se lo dimos a plexo lumbar. Plexo sacro, región posterior de la cadera y región glútea. ¿Listo? Cuando hablamos del plexo sacro, decimos que el plexo sacro se forma por algo que vamos a llamar tronco lumbosacro y por los ramos anteriores de S1, S2 y S3. ¿Listo? Y el tronco lumbosacro se forma por el ramo anterior de L5 y un ramo comunicante de L4 y nos va a formar ese tronco que se llama tronco lumbosacro, que luego se va a unir con S1, S2 y S3 para darnos el plexo sacro. ¿Claro hasta aquí? L4, L5 forma el tronco lumbosacro, S1, S2 y S3, ramos anteriores, y esto nos va a formar lo que tiene que ver con el plexo sacro. Algo, recuerden que cuando teníamos los nervios raquídeos de los que estamos hablando, ustedes acuérdense que siempre hemos hablado de los ramos anteriores. Cuando formaron plexo cervical eran ramos anteriores de los nervios espinales o raquídeos. Cuando hablamos de plexo braquial, ramos anteriores de los nervios espinales o raquídeos. Cuando hablamos de plexo lumbar y sacro, ramos anteriores de los nervios espinales. ¿Listo? Y cuando hablábamos de ramos posteriores, decíamos que los ramos posteriores eran penetrantes y pasaban de la médula e iban hacia atrás. Y el dorso lo que iban a dar es inervación a los músculos del dorso, a todo lo que tiene que ver con la fascia toracolumbar, longuísimo, toda esa parte de los músculos del dorso, ramos posteriores. Pero acá, en esta historia del miembro inferior y de región glútea, los ramos posteriores también me van a intervenir. ¿Listo? ¿De qué forma? Se los digo en un momento cuando terminemos lo del plexo sacro. Pero quiero que sepan que cuando tenemos los nervios espinales lumbares, me van a dar unos ramos anteriores que me van a formar plexo lumbar. Cuando hablamos de nervios espinales sacros, me van a dar ramos anteriores que van a formar el plexo sacro y unos ramos posteriores que quedan ahí en la nube y ahorita le damos una función especial. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de plexo sacro, de una vez le doy la cuña, ya dijimos que músculos, entonces plexo sacro tiene que ver, se lo repito, no se les puede olvidar, músculos de la región glútea y de la región posterior del muslo.
¿Listo? Entonces ahí vamos a tener, cuando hablamos de los músculos de la región glútea, tenemos desde un campo, desde una región superficial, ¿a qué músculo? Glúteo mayor, glúteo medio, quitamos el glúteo mayor y vamos al glúteo medio, quitamos el glúteo medio y vamos a glúteo menor. Quitamos ahí arribita el glúteo menor y abajito el glúteo menor tenemos uno que vamos a llamar músculo piriforme. ¿Por dónde pasa el músculo piriforme? Por el foramen ciático mayor. Se lo he repetido al cansancio. Y ese foramen ciático mayor pasa el músculo piriforme y me va a dividir en dos regiones, una región suprapiriforme y una región infrapiriforme. En la región suprapiriforme de ese foramen ciático, o sea que haga con los brazos así. Entonces, dual es el foramen ciático mayor. Entonces, yo soy el músculo piriforme. Voy a dejar una región suprapiriforme y una región infrapiriforme. La región suprapiriforme se asocia con la arteria glútea superior, vena glútea superiores y nervio glúteo superior. Y foramen ciático y región infrapiriforme se va a asociar con arteria glútea inferior, venas glúteas inferiores, nervio glúteo inferior y con uno de los nervios más largos que tenemos, que ahorita vamos a estudiar, que es el nervio ciático. También, ustedes se acuerdan cuando mencionamos la irrigación de la proveniente, irrigación del miembro inferior, pero que proviene de la arteria ilíaca interna. Ya hablamos de las dos arterias, arteria glútea superior, glútea inferior. Pasa por el foramen ciático mayor. ¿Qué otra arteria pasa por el foramen ciático mayor? La arteria pudenda interna. Pero ¿qué hace la pudenda? Se sale y vuelve y se mete. Pasa por el foramen ciático mayor y vuelve y se mete ¿a dónde? A la pelvis por medio del foramen ciático menor. Y vuelve a dónde? A la irrigación de lo que tiene que ver con los órganos pélvicos. Mientras que glútea superior tiene que ver con glúteo, glúteo inferior tiene que ver con arterias, tiene que ver con glúteo. ¿Listo? Entonces, por el foramen ciático mayor pasa suprapiriforme, lo dijimos, infrapiriforme lo dijimos, pero cuando hablamos de la región infrapiriforme lo podemos dividir en el foramen, en un espacio, ella vendría siendo espacio lateral y yo vendría siendo espacio medial. Por el espacio lateral va a pasar ¿qué? Arteria glútea inferior, nervio glúteo inferior, venas glúteas inferiores y nervio ciático. Mientras que por infrapiriforme, pero hacia medial, va a pasar ¿qué? Arteria pudenda interna, vena pudenda interna y nervio pudendo. Que eso tiene que ver, hace parte del plexo sacrococcigio, pero las últimas raíces del plexo coccigio o plexo pudendo no tiene importancia a nivel de miembro inferior, sino que tiene importancia a nivel de órganos pélvicos, el nervio del ano, el elevador del ano, el anococcigio, o sea, todo eso tiene que ver con órganos pélvicos, con recto, con ano, con vagina, etc. Pudente. Pero también pasa por donde es infrapiriforme y pasa por la región medial de esa región infrapiriforme. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué estructuras pasan por la región infrapiriforme pero medial? Usted me tiene que decir arteria pudenda interna, vena pudenda interna y nervio pudendo. ¿Listo? Y hacia el infrapiriforme pero lateral, glúteo inferior, nervio glúteo inferior, venas glúteas inferiores y el nervio más largo y grueso del cuerpo, el nervio ciático. Entonces, seguimos en los músculos. Entonces tenemos el piriforme. Luego el piriforme viene lo que tiene que ver gemelo superior, gemelo inferior y un poquito más profundo el obturador interno y un poquito más profundo que queda casi hacia anterior el obturador externo. Y seguimos bajando y vamos a encontrar al cuadrado femoral. Y seguimos bajando y ya encontramos los músculos del muslo. Ese componente de bíceps femoral, de seno membranoso, de seno tendinoso y del bíceps femoral que tiene sus dos cabezas. ¿Listo? Pero en la región glútea tenemos superficial, glúteo mayor, medio, glúteo medio, profundo, glúteo menor y comenzamos de arriba para abajo, músculo piriforme, glúteo superior, glúteo inferior, un poquito más profundo, obturador interno, más profundo, obturador externo y superficial, pero más abajo de los gemelos y los obturadores encontramos al cuadrado femoral. Y ahí tenemos qué nombre reciben esos músculos.
músculos pelvitrocantéricos. ¿Por qué? Porque van hacia lo que tiene que ver con el hueso coxal y luego van hacia donde hacia el trocánter. O sea, tiene que ver con ese componente de fémur con pelvis o con el hueso coxal. O sea, pues le damos pelvitrocantéricos. Que recuerden que cuando hablamos del macizo trocantérico decíamos que en la región anterior, posterior y eso tenía que ver con toda la inserción de los músculos pelvitrocantéricos. ¿Listo? Entonces, ramos colaterales del plexo sacro tenemos nervio del músculo piriforme. ¿Qué inerva? Piriforme. Músculo piriforme. Al músculo piriforme. Pero es que ustedes ya, o sea, es lógico. Ustedes no tienen que derramar material cerebral ni nada, sino que músculo es homónimo, pero luego cambia la historia. Tenemos el nervio glúteo superior. ¿A qué músculos nos va a inervar? No, ahí cambia, no. Ahí nos va al inferior, al menor y al medio. ¿Por qué? Porque ahí colocan ustedes un componente, ¿qué hora es? La 10:46. Un componente inverso. Doctor Ferreira. Un componente inverso. Porque cuando tenemos el nervio glúteo superior, el nervio glúteo superior nos da es para los más profundos. ¿Cuáles vendría siendo? Glúteo menor y glúteo medio. Mientras que el componente superficial de los músculos glúteos ya tiene que ver con nervio glúteo superior. Nervio glúteo inferior. Inferior. Vuelve a repetir. Arriba, recuerden que en el espacio supra e infra pasa arriba nervio glúteo superior y abajo nervio glúteo inferior. Pero ¿qué pasa? Este es el músculo glúteo menor. Luego coloca tu mano ahí abajo. Luego así es un poquito más grande el glúteo medio y luego mucho más grande es el glúteo mayor. Entonces, si por aquí sale el nervio glúteo superior, aquí tengo el músculo piriforme y aquí sale el nervio glúteo superior, entonces él se encarga de quedarse entre el glúteo menor y el glúteo medio, aquí. Y luego sale el nervio glúteo inferior y él se encarga de darle inervación al más grandote, que vendría siendo al músculo glúteo mayor. Y ahí, digamos, ahí deben ustedes un componente como para ustedes acordarse de que si es glúteo menor y glúteo medio, es por el nervio más alto, mientras que si es el músculo glúteo mayor, es por el nervio más bajo. ¿Listo? Y además de eso, entonces tenemos ya músculo con su respectivo nervio. Y luego tenemos a lo que tiene que ver con el nervio del músculo obturador interno, que también es un pelvitrocantérico. Pero ahí la historia, ¿qué músculo va a inervar? El obturador interno. Duro, que se escuche. Obturador interno. Pero además de inervar al obturador interno, también nos va a inervar al gemelo superior. Que recuerden, en esa historia viene piriforme, gemelo superior, gemelo inferior y un poquito más profundo, el obturador interno. O sea que inerva obturador interno y gemelo superior, que puede salir como un nervio solo del gemelo superior, pero generalmente sale del nervio del músculo obturador interno. Seguimos bajando, luego encontramos al nervio del músculo cuadrado femoral, que nos va a inervar a qué músculo? Cuadrado femoral. Y de los pelvistrocantéricos, ¿cuál nos queda haciendo falta? El gemelo inferior. O sea que cuando hablamos del nervio del músculo cuadrado femoral, nos va a dar inervación para el cuadrado femoral y también para el músculo gemelo inferior. ¿Listo? Y luego, lo mencionamos ahorita, no lo mencionamos, era lateral. Lo mencionamos ahora. Músculos pelvitrocantéricos, ya les dimos su inervación. ¿Listo? Ahorita los vamos a ver. Otro ramo colateral del plexo sacro es el nervio cutáneo femoral posterior. Su nombre lo indica, nervio cutáneo femoral posterior, o sea que nos va a dar inervación sensitiva de la región posterior del músculo. O sea que ya le dimos toda la inervación sensitiva al músculo. Región anterior dada
región posterior por el nervio cutáneo femoral posterior. Otro ramito, hay uno que lo llaman nervio cutáneo perforante. El nervio cutáneo perforante hace parte como ramo colateral del plexo sacro, pero nos va a dar inervación sensitiva de lo que tiene que ver con la región superior, glútea superior, pero un pedacito. ¿Listo? Región glútea superior. Lo que vendría siendo el nervio cutáneo perforante. ¿Listo? Yo les dije S4 y S5, recuerden que el plexo sacro va hasta S3, S4 y S5 se continúa como el componente pudendo. O sea, lo que tiene que ver con el plexo pudendo, que tiene que ver con el nervio anal, el nervio elevador del ano y el nervio pudendo. Eso lo dejamos para que lo evalúen cuando estén revisando la parte de órganos técnicos. ¿Listo? Yo les estaba contando una historia de los ramos. Entonces aquí terminamos con plexo sacro, pero nos falta una historia. El plexo sacro tiene raíces anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3. Esas raíces se van a unir y van a formar el nervio más grande y el nervio más largo y grueso del cuerpo, que es el nervio ciático. ¿Por dónde pasa? Por el foramen ciático mayor, región infrapiriforme. El nervio ciático lo que hace es baja por toda la región posterior del muslo y va a llegar y va a formar lo que tiene que ver con dos divisiones o nervios que vamos a ver después, que es el nervio tibial y el nervio peroneo común. Que este tibial y peroneo tienen que ver con la inervación de piel, porque ya el componente de muslo ya se lo dijo. ¿Listo? Vayan a la lámina iniciando ahí donde tenemos las venas y los nervios. Eso viene siendo la lámina 492. ¿Listo? Listo. Entonces, en esta región tenemos lo que es el nervio cutáneo femoral lateral, que es una rama del plexo lumbar. Entonces, es inervación. Luego tenemos el nervio femoral con la inervación sensitiva. Ahora vamos a darle la inervación sensitiva a la región glútea. Entonces, ya hablamos de uno que era el nervio cutáneo perforante. El nervio cutáneo perforante sale ¿de dónde? Hacia la región glútea, pero da como esta región glútea, pero es un componente, digamos, como medial. Yo les había dicho superior, no, es al contrario, es inferior. No es superior, es inferior, porque recuerden que él pasa adelante hacia atrás y nos da acá lo que tiene que ver región glútea inferior, pero medial, nervio cutáneo perforante. ¿Listo? Ahí viene una historia que yo les dejé inconclusa, que eran los ramos posteriores de los nervios lumbares y sacros. Los ramos posteriores de los nervios lumbares y sacros nos van a formar algo que vamos a llamar nervios cluneos. Búsquenlo ahí en el libro. Sí, todos cluneos. Ajá, y tenemos nervios cluneos superiores, nervios cluneos medios y tenemos nervios cluneos inferiores. Entonces, cuando hablamos de cluneos, decimos que los cluneos tienen que ver con la inervación sensitiva de la región superior glútea acá arribita, o región, digamos, lumbar un poco, región glútea como tal y región glútea inferior. Entonces, vamos a darle la región glútea superior, pues tiene que ver con ¿qué? Con los nervios cluneos superiores. La región glútea media o media un poquito más como hacia la región como medial lateral, tiene que ver con los cluneos medios. Mientras que la región glútea inferior tiene que ver con los cluneos inferiores. Ahora, los nervios cluneos se forman por ramos cutáneos de los ramos dorsales de los nervios lumbares.
Entonces vuelvo, repito. Glúteos superiores. Región glútea superior está dada por los ramos posteriores de los nervios lumbares. ¿Claro? Glúteos superiores, ramos posteriores de los nervios lumbares. ¿Por qué? Porque los ramos anteriores me van a formar el plexo lumbar. Entonces los lumbares posteriores quedan libres. ¿Y qué nos van a formar? Los nervios glúteos superiores. ¿De qué se encargan los nervios glúteos superiores? De inervación sensitiva de la región glútea superior. Ahora vamos, nervios glúteos medios. ¿Por quiénes se forman? Por los ramos posteriores, ya no de los nervios lumbares, sino de los nervios sacros. Y si ustedes ven, ellos salen de la región como la región posterior sacra. Si lo ven, y ahí donde la región glútea superior más un poquito hacia media, tenemos lo que tiene que ver con los nervios glúteos medios. Ahora tenemos los nervios glúteos inferiores. En los nervios glúteos inferiores ya no hay ni sacros ni lumbares para darle esa inervación. Entonces, esa inervación sensitiva en los nervios glúteos inferiores viene de dos nervios. Ya hablamos de los dos. Nervio glúteo inferior nos va a dar los de arribita para formar. O sea, los glúteos inferiores tienen ramitos de los nervios del nervio glúteo inferior. Y los nervios glúteos inferiores tienen ramitos del nervio cutáneo femoral posterior, que lo acabamos de mencionar. Recuerden que en plexo sacro tenemos glúteo superior, nervio glúteo inferior, nervio del músculo piriforme, nervio del músculo obturador interno y nervio del cuadrado femoral. Entonces el nervio glúteo inferior nos va a dar ramitos para formar los glúteos inferiores. Y además de eso tenemos el otro nervio, que es el nervio cutáneo femoral posterior, que se encarga de la inervación sensitiva posterior del muslo, pero también nos va a dar ramitos para formar los nervios glúteos inferiores. Y los nervios glúteos inferiores tienen que ver con la inervación sensitiva de la región glútea inferior. ¿Quedó claro hasta acá? Repito, cuando hablamos de inervación sensitiva, glúteos superiores, glúteos medios, glúteos inferiores y nervio cutáneo femoral posterior. Y ahí tenemos lo que tiene que ver con la inervación sensitiva de la región posterior del muslo. ¿Listo? Ahora, esperemos el libro este es suyo. Quiero que terminemos ahora a hablar del nervio ciático. Vayan a la lámina del nervio ciático. A la última, ya finalizando el capítulo. Exacto, es nervio ciático y nervio cutáneo femoral posterior. Nervio cutáneo femoral posterior es un ramo colateral del plexo sacro, ya lo mencionamos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del nervio ciático. Es el nervio terminal del plexo sacro, es el nervio más grueso y más largo del cuerpo. Está formado por raíces anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3. Pasa por el foramen ciático mayor, es infrapiriforme y tiene dos laterales, exactamente. Tiene dos componentes o se divide en dos nervios terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo. ¿Listo? Cuando inicia el nervio ciático nos va a dar inervación motora para los músculos de la región posterior del muslo. ¿Cuáles músculos? Bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. Eso lo vemos en la imagen, donde tenemos semimembranoso, semitendinoso. En este caso, digamos, ahí como vemos en la imagen, el semitendinoso vendría siendo el más medial, el semimembranoso es un poquito más lateral, pero es profundo, para que no se vayan a confundir y de cierta forma les den como relación. ¿Listo? Y luego tenemos al músculo bíceps femoral. O sea que inervación motora de los músculos de la región posterior del muslo está dado por nervio ciático. Músculo semitendinoso, músculo semimembranoso y músculo bíceps femoral. ¿Listo? Luego,
El nervio ciático se va a dividir en dos. ¿En qué región? En la región poplitea o en la región posterior de qué? De la rodilla, que vamos a llamar esa región poplitea. En la región poplitea, el nervio ciático se va a dividir en dos ramos terminales: el nervio tibial y el nervio peroneo común. Cuando hablemos del nervio tibial, relaciónenlo más con región posterior. Cuando hablemos o cuando piensen ustedes el nervio peroneo común, relaciónenlo con región lateral y región anterior de pierna. Región posterior con tibial, región lateral y anterior con peroneo. Y esos son los nervios que vamos a tener en la pierna. O sea que el nervio ciático viene de arriba y inerva los músculos de la región posterior del muslo y se continúa abajo a dar inervación sensitiva y motor. ¿Listo? El nervio tibial, diciéndolo así como lo vemos ahí en la imagen, es un ramo medial, mientras que el nervio peroneo es un ramo lateral. O sea, uno coge hacia la región medial o media y el otro coge hacia la región lateral. Cuando hablamos del nervio tibial posterior, decimos que tiene que ver con la inervación del músculo gastrocnemio, del músculo sóleo, del músculo plantar y del músculo popliteo. O sea, que cuando yo hablo de la región o de la fosa poplitea y hablo del tibial, me tiene que dar inervación a los músculos de esa región. Comenzando hablando de un compartimento posterior de la pierna, tenemos el más superficial, es el gastrocnemio, comúnmente la gente le llama la batata o ¿qué otros nombres? ¿Sí? Los gemelos, ese es otro nombre, gemelos. Eso, gastrocnemio. Quitamos el gastrocnemio un poquito más profundo, vamos a encontrar otro que se llama sóleo. Recibe inervación del nervio ciático, el nervio tibial. Luego en el sóleo, hacia la región superior, vamos a encontrar dos. Uno que se llama músculo plantar y otro que se llama músculo popliteo. Eso también recibe inervación del ciático. ¿Listo? Recuerden, si el ciático está en la fosa poplitea, también nos va a dar componentes o inervaciones a lo que tiene que ver con la parte articular. Nos va a dar ramos también musculares, pero ya hacia la parte de la pierna, a lo que tiene que ver. Si es región posterior, pues el músculo tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Que esos son músculos del compartimento posterior, pero vendrían siendo ese compartimento posterior, pero ya en la parte profunda. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en la imagen? Que estamos viendo los músculos. Y quiero que tengan en cuenta algo. El nervio tibial me va a dar un nervio que se llama nervio cutáneo sural medial y me va a dar un nervio que se llama nervio cutáneo sural lateral. ¿Listo? El nervio cutáneo sural medial se va a unir con un ramo del peroneo común para formar un nervio que se llama nervio sural. Y el nervio sural es el encargado de la inervación sensitiva, digamos, posterior de la pierna. O sea, cuando hablamos de nervio sural e inervación sensitiva de la región posterior de la pierna, decimos que tiene un componente del tibial y un componente del peroneo. ¿Listo? Luego, el nervio tibial va a formar dos ramos terminales, que va a ser el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Cuando hablemos del nervio tibial, quiero que lo relacionen con región posterior de ¿qué? De pierna y con región posterior de pie o región plantar del pie. Tibial, región posterior de pierna y región plantar del pie. Por medio de la región plantar, por medio de los dos ramos terminales. ¿Cuáles van a ser? Nervio plantar medial y nervio plantar lateral. ¿Listo? Y eso es lo que tiene que ver con el nervio ciático y con el nervio tibial y hasta dónde llega. Ahora vamos a hablar del nervio peroneo común. El nervio peroneo común tiene relación lateral y anterior. El nervio peroneo común tiene ramos antes de convertirse en superficial y profundo, da ramos ¿para qué? Para la parte articular. Nos va a dar un ramo comunicante peroneo que yo les dije que se unía con el nervio sural medial para formar el nervio sural. Que el nervio sural es inervación sensitiva de la región posterior de la pierna. ¿Listo?
Y luego el nervio peroneo se va a convertir en dos, en un nervio peroneo superficial y un nervio peroneo profundo. Cuando hablemos de nervio peroneo superficial, den relación lateral. Y si le damos relación lateral hacia la región lateral de la pierna, vamos a encontrar músculos. ¿Cuáles músculos? Peroneos. Peroneo corto y peroneo largo. Y hay otro que se llama tercer peroneo, pero el tercer peroneo es inconstante. Peroneo largo, peroneo corto y tercer peroneo, ¿inervación de quién? Peroneo superficial. Denle relación, región lateral, peroneo superficial. Y región anterior, peroneo profundo. O sea que ya le hemos dado inervación a los músculos del compartimento posterior y a los músculos del compartimento desde la visión lateral de la pierna. Ahora vamos a hablar del nervio peroneo profundo. ¿Qué inerva el nervio peroneo profundo? Los músculos del compartimento anterior de la pierna. ¿Y va a terminar en dónde? Va a terminar en la región anterior, no sería planta, porque la planta era el otro. En el dorso del pie. O sea que cuando hablemos los ramos terminales tienen que ver con el dorso del pie. ¿Listo? Pero en el dorso del pie, si ustedes ven la imagen del peroneo profundo, solamente tiene un componente que está en amarillito ahí en el libro, que viene siendo la región lateral o región interdigital, pero viene siendo región lateral del primer dedo y región medial del segundo. Véanlo en el libro. Eso es inervación del peroneo profundo. Mientras que la inervación de la piel de la región anterior de la pierna y de la región, digamos, dorso del pie, principalmente tiene que ver con peroneo superficial. ¿Listo? ¿Qué es lo que vemos en esa imagen? Hacia la región superior tenemos un nervio que se llama nervio cutáneo sural lateral, que es ramo de quién? Del nervio tibial. Lo que está en café es de nervio tibial, nervio cutáneo sural lateral. Y lo que baja luego se convierte en nervio peroneo superficial. Entonces siempre es relación. Su peroneo superficial tiene que ver con la región lateral de la pierna y tiene que ver con la inervación sensitiva de la región lateral de la pierna. Y el peroneo profundo solamente tiene que ver con región lateral del primer dedo y región medial del segundo dedo. ¿Listo? Y ahí tenemos lo que tiene que ver con la inervación sensitiva y motora de la pierna y también del pie con los diversos ramos que presentamos. ¿Listo? Ahora quiero que vayamos a la de arterias. Listo, ¿estamos ahí? En la parte de arterias. Arteria. Listo. Ya hablamos de lo que tenía que ver con la arteria femoral, que es el componente del muslo. Recuerden que la arteria femoral pasa por una estructura que vamos a llamar hiato aductor, va hacia la región posterior, fosa poplitea, y cuando pasa hacia la región posterior se convierte en arteria poplitea. Cuando hablamos de la arteria poplitea decimos que tiene que ver con la vascularización de la rodilla, de la pierna, claro, pero más que todo ahí de la pierna es por sus ramas principales y de pie también por sus ramas principales. Pero principalmente cuando hablamos de arteria poplitea hablamos de que tiene que ver mucho es con el componente de irrigación de rodilla, principalmente región posterior y también región anterior. Recuerden que cuando hablamos de arteria femoral decíamos que la arteria femoral tenía una que era arteria descendente de la rodilla. Esa también tiene un componente, digamos, en la rodilla más que todo anterior. Pero cuando hablamos de arteria poplitea y las ramas que tienen que ver con la rodilla, hablamos de la arteria lateral superior de la rodilla,
arteria lateral inferior de la rodilla, arteria medial superior de la rodilla y arteria medial inferior de la rodilla. Y una un poquito más voluminosa que vendría siendo la arteria media de la rodilla. Y ese es el componente de arteria poplitea para irrigación de lo que tiene que ver con la parte de la rodilla. ¿Listo? Cuando hablamos ahora de continuamos esa arteria poplitea, se va a bifurcar en dos, en una arteria tibial anterior y en un tronco tibio peroneo o arteria tibial posterior. No se vayan a confundir, quiero hacerles claridad en algo. La tarea, por ejemplo, habla de que la arteria poplitea se divide en tibial anterior y en tibial posterior, pero le dan como a la tibial posterior un pedacito cortico que la llaman como proximal y luego a la tibial posterior propiamente dicha como un espacio más largo. Y dice que de la tibial posterior también sale la arteria peronea, pero para evitarles confusiones yo les voy a decir: arteria poplitea se divide en dos, en una arteria tibial anterior y en un tronco tibio peroneo. Y ese tronco tibio peroneo se va a dividir en dos, en una arteria tibial posterior y en una arteria peronea. ¿Listo? Cuando hablamos de arteria tibial anterior, cuando hablemos en la próxima clase revisamos lo que nos falta de óseo, hablamos de que la tibia del peroné tiene un borde que se llama borde interóseo. Ese borde interóseo va a servir para donde se va a presentar una membrana interósea que era similar a la membrana interósea del cúbito y radio. Al inicio de esa membrana interósea va a quedar un huequito, por ahí va a pasar la arteria que se va a convertir en arteria tibial anterior, va a pasar la arteria tibial anterior. Entonces, cuando hablamos de arteria tibial anterior, decimos que la arteria tibial anterior tiene que ver con la irrigación del compartimento anterior de la pierna. Y cuando hablamos de inervación de la región anterior de la pierna, estamos hablando del nervio peroneo profundo. Y la arteria tibial anterior va acompañando al nervio peroneo profundo para que le den esa relación anatómica. Entonces, arteria tibial anterior, compartimento anterior de la pierna, y luego tiene que ver con ese compartimento anterior y luego termina hacia la región inferior de la pierna con unas arterias que vamos a llamar arterias maleolares, una lateral y una medial. Cuando hablemos de tibia y peroneo decimos que tibia tiene un componente óseo que se llama maleolo medial y el peroneo tiene un componente óseo que se llama maleolo lateral, que si ustedes tocan el pie ahí van a tocar el maleolo lateral y el maleolo medial. El maleolo lateral es de peroneo, mientras que el maleolo medial es de tibia. ¿Listo? Entonces hasta ahí llega la arteria tibial anterior y me da una arteria maleolar lateral y una arteria maleolar medial. ¿Y estas qué componente tienen? Tienen que ver con el componente articular de qué? Del tobillo. ¿Listo? O articulación talo-purular que vamos a ver. Pero es el componente del tobillo. Ahora, la arteria tibial anterior se continúa con otra arteria que vamos a llamar arteria dorsal del pie o pedia. Entonces, cuando hablamos de, seguimos, comencemos de arteria femoral, luego se divide en arteria tibial anterior, que luego se convierte en arteria dorsal o pedia. Y cuando hablamos de la arteria dorsal o pedia, damos que es el componente de irrigación de la región dorsal del pie. O sea que si usted habla de arteria tibial anterior, habla del compartimento anterior de pierna. Y si usted habla de arteria dorsal, habla de la región dorsal del pie. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la irrigación desde la tibial anterior. Ahora, el tronco tibio peroneo nos va a dar dos ramas. La arteria tibial posterior, que relacionen lo a algo. Tibial posterior, cara posterior de tibia, mientras que peroneal, cara posterior de peroneo. ¿Listo? La arteria tibial posterior nos va a dar ramos musculares, ramos articulares también para la parte del tobillo, y la arteria tibial posterior se va a terminar en dos, en la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral.
O sea que ya aquí estamos hablando de componente plantar. Decimos entonces, arteria tibial posterior tiene que ver con componente posterior de pierna, arteria peronea, componente posterior de pierna. Y luego las ramas terminales de la arteria tibial posterior son la arteria plantar medial y plantar lateral, que tiene que ver con la irrigación de la región plantar del pie. ¿Listo? Entonces esas plantar lateral y plantar medial nos va a dar ramas metatarsianas, ramas digitales, que es lo que tiene que ver con pie, con los músculos del pie. Y ahora hablemos de la arteria peronea. La arteria peronea nos va a dar ramos musculares, nos va a dar ramas musculares, ramas articulares para lo que tiene que ver con el tobillo. También la arteria tibial, me faltó decirle, tibial posterior tiene que ver como arteria nutricia de la tibia, y peronea, arteria peronea tiene que ver con la arteria nutricia del peroneo. ¿Listo? Y nos da ramas terminales, una que vamos a llamar arteria perforante y otra que vamos a llamar arteria maleolar lateral. Que esas da ramas también, inclusive ya habíamos mencionado una maleolar lateral que venía de la tibial anterior, pero todo eso se encarga de la irrigación de lo que tiene que ver con el tobillo. Cuando hablamos de, me faltó mencionarles, cuando hablamos de arteria dorsal del pie, yo les dije de ramas metatarsianas, ramas digitales y eso, pero hay una rama terminal de la arteria dorsal del pie que se llama arteria plantar profunda, que les va a llevar a ustedes confusiones, porque cuando estamos hablando de arteria dorsal y hablamos del dorso del pie y ya usted metió aquí un término de plantar profundo. ¿Qué pasa con esa arteria plantar profunda? Es rama de la arteria dorsal, pero lo que hace ella es profundizarse y va a comunicarse con los componentes arteriales de la tibial posterior, del componente plantar, para formar lo que tiene que ver el arco plantar profundo. ¿Listo? Y con eso tenemos lo que tiene que ver la irrigación del componente tibial anterior y del componente tibio peroneo. ¿Listo? Y lo que tiene que ver con la irrigación. Ahora que sabiendo esto, hablemos del drenaje venoso, algo rápido, y quiero que lo dividamos como lo dividimos en miembro inferior. Miembro superior. Miembro superior tiene un componente superficial y un componente profundo. Componente superficial no tiene arterias satélites. Pregunta de parcial, quédate al otro grupo, creo que conoce, y dice que mencione las venas del componente superficial y sus arterias satélites. No tiene. Superficial es subcutáneo, no tiene arterias satélites en el sistema superficial. Sistema superficial es el componente de la 10ª parte del drenaje venoso del miembro inferior. Y quiero que el sistema superficial lo dividamos en dos. Una que viene así y termina acá y se profundiza. Entonces, fíjense, de acá a acá, superficial va a ser una que se llama vena safena menor. La vena safena menor en la región proximal de la pierna se profundiza y va a terminar en la vena oblitea. Estoy hablando solo de superficial, pero quiero que vean cómo ese superficial se volvió profundo. Vena oblitea es del sistema profundo. O sea, ¿que hay vena safena, arteria safena menor? No, porque es componente superficial. Ahora hablemos de la otra, que es la vena safena magna, que viene de esta región, sube acá, sube acá, sube acá y coge hacia cara medial de pierna, cara medial del muslo. La vena safena magna se profundiza en la región proximal del muslo y va a terminar ¿en dónde? Femoral. En la vena femoral. ¿Cuántas venas safenas magnas hay? ¿Arterias safenas magnas hay? Ninguna. ¿Cuántas arterias femorales hay? Una. Y hay una sola vena femoral. ¿La magna no es mayor o sea, magna mayor, safena magna? Ahí está, pero quiero que lo definan como safena menor y safena magna, para que no se vayan a confundir. Safena menor y safena magna. Safena menor llega hasta pierna, safena magna se continúa región medial hasta muslo. Y ese vendría siendo lo que tiene que ver con ese sistema superficial. No tiene arterias satélites. Ahora vamos a darle el componente profundo. Ya mencionamos las arterias. Si usted se acuerda de las arterias, déle el mismo nombre a las venas y ya no tienen que saber más.
hay unas características o unas cosas. Entonces tenemos red venosa dorsal. ¿A dónde termina, Chávez? ¿En qué vena? Red venosa dorsal del pie, ¿en qué vena de la pierna termina? La dorsal. No, tibial anterior. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dorso del pie y el dorso del pie se continúa con región anterior de pierna y en la anterior de pierna, ¿qué arteria está? Tibial anterior. O sea que red venosa dorsal se continúa o termina en venas tibiales anteriores. Listo, tenemos adelante, ahora hacia atrás. Planta del pie, red venosa plantar, ¿dónde termina? Posterior. ¿Y en dónde más? En peroneas, en venas tibiales posteriores y en venas peroneas. Que esas cuatro venas se unen arriba y ¿a dónde van a terminar? Van a terminar en la poplitea. O sea, que venas tibiales anteriores quedan en la poplitea y vena tibial posterior, porque no le podemos, ahí sí no le podemos decir tronco venoso tibio peroneo. Se podría tronco venoso tibio peroneo, pero ahí le dicen es vena tibial posterior, que es cuando ya recibió las dos tibial peroneas y las dos tibiales posteriores, se vuelve vena tibial posterior y va a formar poplitea. O sea que la poplitea se forma por venas tibiales anteriores y venas tibiales posteriores con el drenaje también de las peroneas. Luego la vena poplitea, ¿qué recibe la vena poplitea? Pues las ramas colaterales, articulares y todas las que mencionamos de la arteria poplitea. ¿Cuántas popliteas son? Una. Tibiales anteriores, posteriores y peroneas son dos. Ahí cambia la historia, es una diferencia que poplitea solamente es una vena poplitea. Luego la vena poplitea va con quién? Con la arteria poplitea y van hacia el hiato aductor y sube. Se convierte en vena femoral, que llega arriba. ¿Qué vena recibe? Pues las dos venas femorales profundas, que es la principal, hablando de arteria, principal arteria nutricia del muslo. Entonces hay dos venas femorales profundas. Y esas dos venas femorales profundas, ¿dónde caen? En la vena femoral. ¿Qué otra cosa cae en la vena femoral? La safena magna. ¿Qué sigue? Vena femoral, ¿dónde se continúa? Vena ilíaca externa. ¿Dónde continúa? Vena ilíaca común. Ahora, ¿qué pasa con la parte de... Recuerden que cuando hablamos de músculo miembro inferior, tenemos que hablar de la región glútea. Y en región glútea tenemos vena glútea inferior, vena glútea superior, vena pudenda interna, pero la pudenda interna no tiene que ver con glúteos, sino con órganos pélvicos. Pero también es un drenaje venoso de la ilíaca interna. Y la otra vendría siendo la vena obturatriz, que por dónde pasa, por el foramen obtural, acompañando a la arteria del nervio obturador. ¿Listo? Entonces, vena glútea superior, ¿por dónde pasa? Foramen ciático mayor suprapiriforme. Venas glútea inferiores, ¿por dónde pasan? Foramen ciático mayor infrapiriforme. ¿Listo? ¿Y luego dónde van a drenar? En la arteria ilíaca interna. Esto es componente de arteria ilíaca interna. Y luego se continúa vena ilíaca. Y tenemos drenaje venoso del miembro inferior, superficial y profundo. Importante. El sistema venoso del miembro inferior, así como el miembro superior, pero más que todo el miembro inferior, está provisto de válvulas. Las válvulas, haga así los brazos. Yo lo hago. Nunca he visto, pero bueno. Los dedos me sirven para eso. Esta es la vena, y estos son las paredes del nivel. Y esto que está acá son mis válvulas. ¿Listo? Entonces la sangre viene de aquí para arriba, va subiendo, porque aquí la sangre tiene que subir. Entonces la válvula se abrió hacia arriba, pero cuando la sangre se empieza a devolver, ella se cierra y no permite que la sangre se devuelva. Esa es la funcionalidad de las válvulas, o por qué son tan importantes. ¿Cómo hace que la sangre del cuerpo, del corazón, llegue hasta el punto más lejano? Pues por la sístole. Por la actividad como bomba del corazón y por la fuerza de gravedad. ¿Para dónde va? Hacia abajo. ¿Cómo hace que la sangre llegue desde el dedo hasta la aurícula derecha? Por la compresión que hace el componente muscular. No es como una bomba, sí es como bomba, pero más que todo es porque los músculos se contraen. Ejemplo, si usted camina, si yo estoy en clase y no me muevo todo el día, luego llego con dolor y se me excita.
años, cuando tenga 60, ya las venas no me van a servir para nada, las válvulas tampoco. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Los músculos actúan como compresión, comprimen las venas y hacen que la sangre suba. Y vamos a dividir los pisos. ¿Qué me divide los pisos? Las válvulas. Entonces estamos en este piso, la sangre subió porque el músculo se contrajo, pero ya se quieto. Entonces la sangre lo que hace es subir y la válvula no deja que pase por el piso de abajo. Si se vuelve a mover, pasa por el piso de arriba. Pero no es solamente la sangre llega por efecto de las válvulas, sino también por el efecto que de cierta forma a nivel del corazón, eso es fisiología, hace un efecto como de succión que ayuda a que la sangre vuelva nuevamente. Pero más que todo tiene que ver mucho con el componente muscular. ¿Listo? ¿Qué pasa si esas válvulas no funcionan? La sangre se comienza a bajar. Y hay algo que llamamos varices. ¿Qué son las varices? Sí, porque ¿qué son varices? Las varices, ¿qué pasa con las varices? Las venas, ejemplo, esto es más que todo de mujeres. Cuando hablamos de insuficiencia venosa, el factor de riesgo, proporción o razón hombre-mujer es mucho más grande en la mujer que en el hombre. No es común ver hombres con insuficiencia venosa, los hay, pero es más común ver mujeres con insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué pasa? Porque sí, genética y también porque por uso de anticonceptivos orales, por éstasis venosa, por el hecho del embarazo también, pero el embarazo se consideraría como fisiológico. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La insuficiencia venosa o cuando esas venas, ejemplo, de tanto, si es una mujer obesa, pues el peso hace de que también eso influya a que todo vaya hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Esas venas con el paso de los tiempos, si estaban así, se van a volver más grandes. ¿Qué pasa? La válvula no va a crecer. Y al no crecer la válvula, pues no va a tener alguien que no tenga ese reflujo, sino que la sangre sube y va a volver a bajar. Entonces ahí es lo que produce que las varices, que son las venas tortuosas y eso. A nivel profundo no las vemos, a nivel superficial son que la vena magna está tortuosa, o en la pierna o región posterior de pierna, eso se ven unas venas gigantes y todo eso. ¿Por qué quiero que hablemos de eso? Por algo importante que es trombosis venosa. También hay trombosis arterial, que es un trombo, una formación de células sanguíneas que se unió, las plaquetas se le empezaron a pegar, sangre con plaquetas se forman como una bola y esa bola tapa la arteria o tapa la vena. En este caso estamos hablando de venas. Yo les dije al inicio, el drenaje venoso del miembro inferior, una décima parte es de superficial. Entonces, si me tapo una vena superficial, no conlleva significancia porque todo el drenaje venoso, gran parte es del sistema venoso profundo. Otra cosa que tiene el sistema venoso superficial y profundo es que tiene perforantes o comunicantes, que me comunican un sistema con otro. Entonces, si me tapó, ejemplo, la safena menor, pues las perforantes que están debajo, arriba donde se tapó, pues me va a llevar, y las que están debajo de donde se tapó, pues me van a llevar a que esa sangre se vaya para el sistema profundo. Solucionado de cierta forma el problema. ¿Hay repercusión clínica? Casi no. No se va a hinchar, sino que pronto tengo una vena varicosa y tengo una bola ahí, me duele, pero no un dolor severo, sino que me duele y está la bolita y el trombo. De gravedad no, que demos manejo mucho, no, generalmente no se da así, sino que se da. Y ya si tiene otra patología, se define si se da anticoagula o no. ¿Listo? Manejo de medicina interna y cirugía vascular. Ahí cirujano vascular y flebólogo, casi no más que todo le llamamos cirujano vascular aquí en Colombia. Ahora, sistema venoso profundo. Diferente, gran parte del drenaje venoso del miembro inferior es el sistema venoso profundo. Un término, edema. ¿Qué es edema? Edema, decimos así, es salida de líquido o hinchazón. Entonces, si una mujer está embarazada, el útero va a hacer compresión de ¿qué? De venas ilíacas. El drenaje venoso va a estar perturbado, no por algo patológico, sino que toda esa panza le hace presión sobre las venas y hace de que el drenaje venoso no sea tan exitoso como debería. Entonces, usted le va a llegar que a medida que va pasando el embarazo, la mamita inicia el día con las piernas deshinchadas y cuando va a finalizar el día, se hincha. ¿Por qué? Porque la mamita se la pasa todo el día caminando, sin trabajo, sin caminar, sin caminando y todo eso. Entonces el drenaje venoso no va a ser tan efectivo y entonces se comienza a acumular líquido en pies y luego en piernas. Y la mamita en el día se colocó el zapato y se lo quitó, por ejemplo, a las 4 y se lo va a poner a las 6, ya ahí no le entra ese zapato. ¿Es algo patológico? No, es algo fisiológico y tiene que ver con el embarazo. Pero a largo tiempo, si tuvo 5 o 6 hijos,
probablemente se aumente el riesgo de presente una insuficiencia venosa. ¿Listo? Ahora, pero entonces hay una característica, es que el útero va a hacer presión sobre las dos. O sea que muy probablemente, no, se van a hinchar sobre las dos piernas o los dos miembros inferiores, no solo uno. Cuando son patologías de que, ejemplo, ¿dónde termina la sangre del cuerpo? Venosa, aurícula derecha. Cuando el corazón derecho no funciona bien, se va a empezar a quedar sangre. ¿Y a dónde se queda? En el sistema venoso. Entonces se quedan donde, a nivel de abdomen, y se quedan en miembros inferiores. Una persona con insuficiencia cardíaca va a llegar, doctor, tengo las piernas hinchadas. O cuando ya es todo generalizado, habla uno de anasaca. ¿Listo? Pero generalmente no va a decir que tengo una sola pierna hinchada o edematizada, sino que tiene los dos miembros inferiores hinchados o edematizados. Es una característica. ¿Cómo podemos diferenciar una trombosis venosa profunda de otra patología? Generalmente es unilateral, uno de los dos lados. Le duele una pierna, se le hinchó una pierna y la otra usted la compara y hay 10 centímetros de diferencia de tamaño. Entonces usted dice, uy, no, esto puede ser una trombosis venosa profunda. Que sea algo cardíaco, muy probablemente no, porque se echarían las dos. ¿Listo? Repercusión en sistema venoso profundo, sí hay una repercusión. Si se forma un coágulo, hay perforantes, pero si lo mata el sistema superficial no está preparado ni no da abasto para hacer todo ese drenaje. Entonces si hay repercusión, ¿qué pasa? Esa persona se comienza a edematizar. A más altura de trombosis de las venas, más gravedad va a tener y más edema va a tener. ¿Listo? Recuerden, el sistema profundo es gran parte del drenaje venoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar tratamiento, ahí hay que dar anticoagulante, definir si se hace cirugía, generalmente casi no, sino anticoagulante y ver cómo evoluciona. Y eso es en la parte venosa. Y por eso es importante el sistema venoso, porque hay muchas comunes, son comunes de que usted vea personas con patología vascular periférica de contenido venoso. Ahora hablemos un poquito del contenido arterial. Por las arterias, ¿qué va? Nutrientes y oxígeno. Si hay una trombosis arterial, ¿qué pasa? No va a llegar ni sangre, ni nutrientes, ni oxígeno. Entonces, si se dañó la arteria pedia o dorsal del pie, porque un trombo se formó, ¿qué va a pasar? Va a pasar, primero que todo, comencemos a hablarlo fisiopatológicamente. Va a haber algo que es isquemia. Isquemia es que no hay flujo sanguíneo hacia esa región. ¿Qué región? Dorsal del pie. ¿Listo? O sea, los dedos y eso. Entonces, arteria dorsal del pie. ¿Qué va a pasar? Va a haber isquemia. ¿Y usted en las arterias qué va a sentir cuando las toca? Pulso. Arteria braquial, arteria radial, arteria femoral. Y entonces en arteria media usted no la va a sentir, no va a sentir el pulso. Entonces isquemia, luego, ¿qué pasa con la isquemia? No llega nutriente, no llega oxígeno. Entonces hay un término que se dice hipoxia. No llega, y al producirse hipoxia, la célula entra en un proceso de muerte celular que llamamos necrosis, que luego se va a convertir en necrosis, no como necrosis celular, sino como necrosis de tejido negro. Entonces ahí a eso que le decimos que eso es necrosis. Entonces el dedito está negrito y la persona ni cuenta de. ¿Listo? Entonces eso tiene que ver. Una de las principales causas de enfermedad arterial periférica es la diabetes. La diabetes nos va a causar patología arterial periférica. A nivel del pie diabético y todo eso, pero el pie diabético tiene un componente neuropático, arterial e infeccioso. Pero ahorita vamos. Entonces, enfermedad arterial periférica. Entonces nos va a dañar riñón, porque son los vasos más chiquiticos, retina, que son los vasos más chiquiticos, y extremidades o arterial periférica. Cerebro nos daña, pero no tanto. Ahí sería como una. Entonces ahí cuando hablamos de diabetes podemos decir complicaciones macrovasculares, un infarto o una ACV, y complicaciones microvasculares, lo que tiene que ver retinopatía, enfermedad renal, porque daña los vasitos chiquiticos, y la enfermedad arterial periférica de los vasos chiquiticos. ¿Listo? Entonces nos daña, esa es una de las principales causas. Pero hablamos algo de pie diabético. ¿Qué pasa en el diabético? Al haber un daño al sistema arterial periférico, pues las arterias también dan irrigación para los nervios. Y si el nervio no recibe un componente de nutrientes, pues se va a lesionar y se va a producir algo que llaman neuropatía diabética.
Esa neuropatía diabética no solo de su fisiopatología tiene que ver con una parte de circulación y con una parte de mantener unos niveles de glicemia elevados, que va a hacer que el nervio se comience a dañar. Si es un nervio sensitivo, pues el paciente va a dejar de tener sensibilidad. Ese paciente, si vive en el campo, está en el campo, se chuzó con un vidrio y ni cuenta se dio que se chuzó, se infectó porque se sobreinfectó, ni cuenta se dio, se quitaba la bota, se ponía, se acostaba a dormir. Cuando se dio cuenta, ya el olor pichísimo, se sobreinfectó. Pero si ustedes se dan cuenta, el pie diabético ahí tendría un componente arterial, porque no lleva investigando, un componente neuropático, porque hay una neuropatía, y un componente infeccioso, porque se sobreinfecta. ¿Qué pasa? Cuando llega, porque es que él no sentía, se le dañó la sensibilidad, no sentía, cuando se dieron cuenta, ya la infección, diciéndolo así, habría cogido mucho tejido, entonces ahí es donde viene lo de la infección. Cuando hay enfermedad arterial periférica, le hacen un Doppler arterial y dicen, uy, hay una estenosis, una trombosis o que algo que no permite, desde ejemplo, desde tibial anterior a dorsal del pie. Entonces ahí ¿qué hacen? Ya ese tejido intentarán hacer cirugía para darle otras arterias para que lo irriguen, o si no, no. Porque el problema es que se sobreinfecta, y si se sobreinfecta, exacto. Entonces eso es importancia de lo que tiene que ver con la parte de la irrigación del sistema. ¿Listo? Continuamos en la próxima clase. Eso lo mochan Yo en les sacudirio. propongo si la hacemos el jueves en la mañana o si la hacemos el próximo lunes. Profe. Hola Laura, ¿puedes partir? Creo que